Estamos en Filipenses capítulo 2. Buenos días y bienvenidos. El hermano Antonio nos ha traído alubias. En Venezuela se llama vainitas, pero hay una bolsa grande ahí. No solamente nos trajo el producto, pero también bolsas para usar si quieres llevar a tu casa después de culto. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 2, versículos 1 al 4, lo que vimos el domingo pasado. Eso nos va a introducir, nos va a presentar lo que vamos a ver, estar viendo esta mañana en los versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Pablo dijo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí vimos en los primeros 4 versículos del domingo pasado la importancia de la unidad. Vimos varias palabras que tenían que ver con eso. Para Dios la unidad es sumamente importante. Sumamente importante. En Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde la creación, Dios poniendo el enfoque sobre la unidad, y debe estar ahí esa unidad en la familia. Luego en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ahí está la declaración de fe de Israel, de los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero un solo Dios. En Ezequiel, capítulo 37, versículos 19 a 22, encontramos lo que Dios había prometido de unir de nuevo Judá e Israel, las dos naciones que se apartaron, uno por un lado al norte y otro al sur, y después Jehová dijo, serán de nuevo un solo un solo palo, uniendo esa nación dividida después del reinado de Salomón. Comenzaron a dividirse. Los niños han tocado algo de eso también en sus estudios, pero Dios dijo, van a ser un solo palo. Unidad. Y luego en Efesios capítulo 2, versículos 13 a 16, un solo hombre, un solo cuerpo en Cristo, los judíos y los gentiles. Ya no hay diferencia, ¿verdad? Dios quiere que seamos uno solo, ¿verdad? Un solo hombre, nuevo hombre, un solo cuerpo. Para Dios eso es sumamente importante, la unidad. Y debemos luchar, como vimos el domingo pasado, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Luchando, orando, viendo lo que hay que hacer. Y para tener la unidad en la iglesia se requiere una vida, lo que vimos el domingo pasado también, una vida abnegada. Y ahora Pablo, en los versículos 5 al 30, nos va a presentar 4 ejemplos de una vida abnegada, que tiene que ver con Cristo, Pablo mismo, Timoteo y después a Epafrodito. Cristo, por supuesto, es nuestro ejemplo supremo. El apóstol Pablo dijo en alguna parte, como en primero, no sé si está ahí. Así.
Pablo dijo, Pablo dijo, imíteme a mí, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, y aquí mismo en capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. Oh, eso es fuerte. ¿Tú puedes decir eso? Debemos decir eso de una u otra manera a nuestros hijos y también a los que estamos discipulando, sed imitadores de mí. Pero eso se requiere que haya una vida abnegada para mostrar un ejemplo. Luego, también debemos imitar la fe de los pastores en Hebreos capítulo 13, versículo 7. El autor dice así, capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces los pastores tenemos que tener una fe que otros deben querer imitar. Mostrar cómo es andar por fe, cómo es vivir por fe. Y debemos imitarles. Pero sobre todo, el seguidor de Jesús debe imitar a su Salvador. Él que se entregó a sí mismo por nosotros. Tengo aquí un libro, Teología Sistemática. Es uno de varios libros que tengo en cuanto a la teología. Y en la introducción habla de la doctrina de Cristo o la cristología. Y abarca 100 páginas, desde 184 hasta 284. Habla mucho. Tiene que ver con la preexistencia de Cristo, la encarnación y conoce de Cristo, el nuevo nacimiento virginal de Cristo, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la persona de Cristo, la muerte de Cristo, el significado de la muerte de Cristo, la expiación y la última parte, capítulo 18, la resurrección y ascensión de Cristo. Todos ellos menos el último están en los 4 versículos que vamos a ver esta mañana. Todos ellos. Mi mensaje no es de 100 páginas. Pero al indagar y al estudiar a fondo lo que encontramos en versículos 5 al 8, sí abarca mucha información y tiene que ver con nuestro Salvador. Una vida abnegada. Ahí encontramos la cristología en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. La preexistencia de Cristo, versículo 6. La encarnación de Cristo, versículos 7 y 8. Y para el próximo domingo, versículos 9 al 11, la exaltación de Cristo. Entonces estamos tocando una doctrina sumamente importante. Si Cristo es tu Salvador, si tú has recibido a Cristo como Salvador, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Si uno está en Cristo y Cristo está en ti, esa parte, esa porción, versículos 5 al 8 y aún 9 al 11, debe interesarse mucho. Cada uno debe tener un interés intenso, propio, por conocer mejor a tu Salvador. A tu Salvador. Versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí encontramos un mandato. Haya este sentir. Haya este sentir es una sola palabra en el idioma original. Tengas la actitud, mente, mentalidad o manera de pensar. Es un imperativo. Es una sola palabra que hubo también en Cristo Jesús. No es una sugerencia. No es si tú quieres. Es un mandato. Es un mandato. En la familia de Dios, por supuesto, hay una variedad de hermanos en cuanto a conocimiento de Cristo, en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios.
Hay diferentes niveles de madurez, pero todos deben tener el interés, todos nosotros debemos tener el interés de conocer a Cristo más a fondo. Eso significa pasar más tiempo en su palabra. Eso no viene por pasar por la calle Laurel. Otros sabores y otras cosas pasan por la mente allí. Pero para entender y conocer mejor a Cristo, debemos pasar tiempo en la Biblia, la palabra de Dios, para conocerle mejor. En capítulo 1, versículo 7, encontramos la misma palabra en otra forma en cuanto a esa palabra sentir. Sentir, actitud, mente, mentalidad, manera de pensar. 1.7, como me es justo sentir que esto de todos vosotros. Pablo usó esa palabra. Capítulo 2, versículo 5, es el imperativo de la misma palabra. Capítulo 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Ahí está la palabra, y de nuevo, si otra cosa sentís, manera de pensar, actitud, mentalidad. Y capítulo 16 también. Pero en aquella, 3:16, perdón. Pero en aquella a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo quiere que haya, para los hermanos en Filipos y para nosotros también hoy en día, porque ya tenemos su carta, que tengamos una misma manera de pensar, que seamos unánimes, unidos, pero teniendo la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo es la mente de Cristo? Es lo que tenemos en los versículos 6 en adelante. Hay un himno, está aquí mismo. Es el himno 201. Yo estaba buscando ese himno porque estaba cantando en inglés en mi mente, pero quería saber si había eso en castellano, y sí está. Que el sentir de Jesucristo todo el tiempo esté en mí. Sentir, actitud, mentalidad, manera de pensar, que su amor me guía, que me guía sea en lo que hago aquí, que yo pueda su palabra día en día atesorar, y así en mí su imagen se haga reflejar. Es un himno precioso. En inglés dice que la mente de Cristo, mi Salvador, viva en mí día tras día, por su amor y poder, controlando todo lo que hago y digo. Su poder, su mente. Tenemos la actitud, mentalidad, manera de pensar de Cristo. En los versículos 6 al 8, como os he dicho, vamos a ver cómo fue esa actitud. Cada vez que menciono una característica o algo que Cristo hizo, debemos personalizarlo diciendo: Él lo hizo eso por mí, por mí, por mí, por ti, por mí, por nosotros. Lo que encontramos aquí es una doctrina, pero una doctrina que debemos aplicar a nuestras vidas. Y por eso vamos a comenzar con capítulo 2, versículo 6. Ahí está. Primeramente, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí está la primera palabra en el griego, morfe. Significa figura o naturaleza. Y según el contexto, uno sabe cuál definición hay que poner. Aquí es naturaleza. Más adelante vamos a ver morfe de nuevo, pero tiene que ver con la apariencia, la figura. El cual Cristo, siendo con la misma naturaleza de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo en forma, existiendo, ya Cristo existió.
antes de nacer en Belén, tenía la forma de Dios. ¿Y cómo es la forma de Dios? Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Es la forma de Dios. Es la naturaleza de Dios. Existiendo desde la eternidad pasada, como encontramos en Juan capítulo 1, versículos 1 a 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto fue en el principio con Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Él ya había existido. No es que nació con la naturaleza de Dios. Él era Dios y es Dios. Pero ahí dice, no estimó. ¿Qué significa eso? No tener la opinión o considerarse ser igual con Dios. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no consideró, no pensaba, no tenía la opinión el ser igual a Dios. Yo merezco ser Dios. Dios es Dios. Y él pudo haber dicho, hablando humanamente, porque no va a pensar así, yo soy Dios. ¿Cómo es que voy a bajarme así tanto? Que se pierde esa humanidad. No merezcan el amor de Dios. No merecemos el amor de Dios. Más bien el juicio, justicia de Dios. Como cosa a que aferrarse. Como un objeto deseable. Un premio merecido. Sí, Cristo merecía todo eso. Y por lo que Él hizo, ¿quién lo hizo? ¿Por quién? Por mí. Por mí. La respuesta esta mañana con cada pregunta es por mí. El Dios del universo, estando en la forma de Dios, con esa naturaleza, no estimó el ser igual con Dios como cosa a que aferrarse. Aferrarse es como los niños que van al cole por primera vez. Muchos de ellos agarran la pierna de mamá o de padre para no soltarlo, para entrar en la clase, en la escuela. No, mamá, no me dejas, no quiero ir, no, lloro, llanto. Y Jesús no fue así, imaginando humanamente. No, yo no quiero dejar mi posesión. Yo no quiero dejar mi gloria. Yo no quiero bajar a la tierra así. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma, apariencia de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué se despojó? La palabra vaciar, Cristo. ¿De qué se despojó? Veló su gloria celestial, de su autoridad independiente por depender del Padre. Voluntariamente dejó de usar sus derechos divinos. Dejó sus riquezas para ser pobre y poseer pocas cosas. Dejó su comunión cercana e íntima con el Padre para recibir la ira de Dios. Y Mateo 27:46 nos habla de eso. Cerca a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por quién se despojó? Por mí. Tu respuesta es, Cristo hizo eso por mí. Teniendo todo, yo diría que es imposible para el ser humano ver eso en su mente, encajar esas palabras, su realidad, todo lo que pasó cuando Él se despojó. Ahí está la doctrina de kenosis. Cuando Cristo se vació, no de su naturaleza de Dios, porque llegó a ser hombre Dios, Dios hombre, pero dejando derechos, dejando gloria, puso eso a un lado, como quitar la jaqueta y ponerlo a un lado. Se despojó por mí. Dice ahí en versículo 7, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo, tomó forma de siervo, forma apariencia. La palabra ahí sierva es doulos. Pablo usó esa palabra muchas veces. Ahí en capítulo 1, versículo 1 encontramos Pablo y Timoteo, doulos de Jesucristo, siervos, esclavos de Jesucristo. Un siervo, un esclavo, un siervo sin derechos. Mateo 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino, ¿qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es la actitud que debería tener sus seguidores. ¿Por quién se hizo siervo? Por mí. Por mí. El creador de este mundo, para Israel, el rey de reyes. Todo merece de todo honra y gloria. Y se hizo siervo, esclavo. Y lo hizo por mí. Y por ti. Y por todos. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un autor, Max Lucado, dijo: Jesús se humilló a sí mismo. Pasó de comandar ángeles a dormir en la paja, de sostener estrellas a agarrar o coger el dedo de María. La palma que sostenía el universo fue clavada en la cruz por un soldado. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el amor. Tremendo, ¿no? Estamos agarrando la idea de su humillación. Una de mis preguntas al llegar al cielo es: ¿qué sentía. Ahí está. Sentía Jesús cuando tomó ese paso. Me gustaría saber de él, porque yo solamente estoy leyendo palabras, tratando de entender su humillación. Una vida abnegada, a favor de la humanidad, a favor de mí, a favor de ti. ¿Por quién se humilló? Por mí.
encontramos aquí algo sumamente importante en relación con todo eso. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente, la obediencia es la clave. Cristo tuvo que sufrir porque Adán y Eva desobedecieron. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19, encontramos que por el pecado de uno, el pecado pasó a todos los seres humanos por cuanto todos pecaron. Israel desobedeció a los profetas y entraron en cautiverio. Vimos esta mañana a la primera hora. Los que hicieron la torre de Babel, ¿obedecieron? No, desobedecieron. Pero la Biblia habla mucho de la obediencia también. La Biblia manda a los hijos a obedecer a sus padres. Manda a los hermanos a obedecer a vuestros pastores. Hebreos 13, versículo 7. A todos nosotros a obedecer a las autoridades. Y también a obedecer el Evangelio. Quiero leer esa parte en Romanos capítulo 6. En cuanto a la obediencia, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos duros para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo dice a los romanos, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hay que obedecer al Evangelio. Y hemos estado hablando mucho del Evangelio en este libro de Filipenses. Que Cristo fue entregado, Él mismo se entregó a sí mismo por nosotros, para morir y derramar su sangre por nuestros pecados. Y resucitó el tercer día para demostrar muchas cosas, victoria sobre el pecado y que es Dios también, pero para darnos también una esperanza viva en Cristo Jesús. En cuanto a la muerte, dice ahí versículo 8, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz, la forma más cruel y humillante que podían declarar sentencia contra una persona en aquel entonces. Y fue profetizado de que él iba a morir así antes que practicaba esa forma de justicia. Públicamente. El rey de los judíos. Y es bueno, he leído varias veces en varios artículos lo que dicen los médicos sobre ese tipo de sufrimiento. Cómo murió Cristo colgado ahí sobre una madera, la cruz. Buscando cómo respirar hasta que quebrantaron las piernas, aunque no quebrantaron sus huesos, para no poder levantarse de nuevo y coger aire. Una muerte lenta.
Pero Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Una forma cruel y humillante de todo el mundo. Porque muchos estaban ahí para ver, no solamente para ver, pero también para hablar mal de las personas. Había tres ahí, los ladrones y Cristo. ¡Lo mereces! Podían decir a los dos ladrones, juicio justo, un justo juicio. ¿Tú qué dices que es hijo de Dios? ¡Bájate de ahí! Me parece que está llamando a Elías. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Pero qué estaba diciendo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El sufrimiento mayor de Jesús en este momento fue cuando él vio a su padre darle la espalda, hablando humanamente, sufriendo de esa manera. ¿Por quién sufrió y murió Cristo en la cruz? Por mí. Por mí. Y eso es la realización que tenemos que entender, que Cristo sí murió por los pecados del mundo, pero lo hizo por mí. Tú eres el culpable, yo soy el culpable. Y en su amor Cristo voluntariamente tomó esa postura, tenía esa mentalidad de una vida abnegada, y es la misma mentalidad, manera de pensar que debemos tener nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a sufrir para el bien del otro? Hay otra canción, y está en este libro, que llegó a mi mente cuando estaba preparando eso, porque cuando estoy estudiando vienen canciones de la mente que tienen que ver esas realidades, y es el Salmo, es el número 102. Su manto por el mío. Bonito, muy bonito. Su manto por el mío, gloria a Dios. Con su justicia Cristo me vistió. En mi pecado envuelto, Él sufrió. En Cristo vivo, Él por mí murió. Y hay más estrofas, pero su manto por el mío. Tomó mi lugar. Yo soy el culpable, pero murió en mi lugar. Yo soy el que debe derramar sangre, porque soy culpable, pero Él derramó su sangre. Cristología tenemos aquí, y es sumamente importante, no creo que hay otra. Sí. Entonces, todo lo que hemos visto, Cristo hizo eso por mí y por ti. Cristología, sumamente importante. De los 100 páginas de este libro, se resumen aquí en 4 versículos. El próximo domingo vais a estar viendo, orando por hermana Dani, va a estar a cargo del estudio, versículos 9 al 11. Su exaltación, gloria a Dios. Pagó el precio por ti y por mí, pero Dios no le dejó en ese estado. Está sentado ya a la diestra de Dios. El hermano Dani va a explicar eso más el próximo día. Oremos.